Y la palabra se lee así en el nombre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Versículo 20 dice: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Aleluya. Hasta ahí vamos a estar leyendo. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, que estamos en tu presencia, Padre Santo. Te agradecemos por el privilegio, Señor, que tú nos das una vez más de estar ante ti, de poder adorarte, de poder dirigirnos a tu presencia, Señor, a donde tú estás, donde tú habitas, Señor, y poder entrar hasta ese lugar, Señor, donde podemos hablar contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tal vez muchos, Señor, en este día no pudieron ver la luz del día, Señor, pero tú te ha placido, Señor, tenernos, Señor, en tu casa una vez más, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Y en esta tarde, Señor, en esta noche te pedimos que tú seas, Señor, hablando al corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo, conforme a tu palabra, Señor, esa palabra que edifica, Señor, esa palabra, Señor, que trae, Padre Santo, consuelo a nuestra vida, esa palabra, Señor, que nos alienta, Señor, esa palabra, Señor, que nos enseña, Señor, cómo caminar, Padre. Te pedimos que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, que tú seas usando mi vida, mis labios, Señor, que sean palabras, Señor, que edifican y no que destruyen, Señor, que traigo a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Toma, Señor, este tiempo, Señor, que es tuyo, Padre. Quita toda distracción que el enemigo quiera poner en nuestras vidas, Señor, y que tú seas, Señor, hablando a cada corazón, Señor. Prepara, Señor, esa mente, ese corazón, Señor, ese terreno donde la semilla pueda caer y pueda germinar y dar fruto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Meditando en la palabra, amén. Usted en su casa, amén, puede leer desde cuando empieza el versículo 14 el capítulo 14, amén, y otro capítulo atrás, amén, puede ver, amén. Y para entrar ahí en el versículo 20 dice: Entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Amén. Estaba hablando, amén, cuando el pueblo, amén, de Israel, dice la Biblia que levantaron su voz y lloraron porque el Señor les había dicho, amén, que iban a estar, amén, caminando por el desierto por 40 años, amén, porque no habían creído la palabra que el Señor había dado, amén. Aquellos espías que habían ido a reconocer la tierra, amén, habían regresado y habían traído informe de lo que ellos habían visto, amén. Pero ellos no creyeron a los 2 espías que traían palabra buena, amén. Ellos creyeron a los otros, amén, que habían visto con sus ojos físicos lo que ellos habían ido a reconocer. Y dice la palabra del Señor que el Señor se enojó, amén, con ellos, amén. Y dice que entró Aarón y Moisés al tabernáculo y el Señor le dijo: quítate delante de mí y los consumiré. Amén. Y ellos, verdad, se postraron y decían: Señor, no, ten misericordia. Y empezaron a clamar por el pueblo. Y el Señor le dice, verdad, está bien, dice, yo los voy a perdonar. Pero dice, ninguno, dice, de estos, amén, va a poseer la tierra, amén, que yo había prometido para ellos o que yo tenía para ellos. Ninguno de aquellos, verdad, que se había, verdad, vuelto al Señor, en contra del Señor, iba a entrar. Y dice el versículo 22: Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Amén. Nosotros conocemos a un Dios de misericordia, amén. La palabra del Señor dice que Él es grande en misericordia, lento para la ira, amén, grande en misericordia. Pero el pueblo de Israel, amén, hermanos, ya habían, verdad, no podemos decir cansado al Señor, pero sí, amén, porque cada que el Señor, verdad, les bendecía, ellos olvidaban bien pronto de lo que Dios había hecho en sus vidas, amén. Podemos mirar capítulos atrás, amén, donde la palabra del Señor nos dice, amén,
Cuando ellos empezaron a ver la mano del Señor desde que ellos estaban en la tierra de Egipto, como Dios, ¿verdad?, con mano fuerte los había sacado de la esclavitud. Ellos vieron los milagros que Dios hizo, amén, como, ¿verdad?, envió las plagas hacia los egipcios, y a ellos no eran tocados por las plagas que llegaban al pueblo de Egipto. Ellos miraron y miraron cuando Dios abrió el mar para que ellos pudieran cruzar. Cruzando el mar, ¿verdad?, ellos entonaron alabanza y cantaron y se regocijaron. Pero si nosotros vemos, días después estaban renegando contra el Señor, murmurando contra el siervo del Señor, amén. Ellos olvidaban muy pronto lo que Dios había hecho con ellos, amén, ¿verdad? Olvidaban de lo que Dios había hecho en sus vidas. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Yo no me he olvidado de lo que Dios ha hecho en mi vida o en mi familia, en mi casa, en mis parientes más cercanos, ¿verdad? Yo no me he olvidado de lo que Dios ha hecho en mi vida o a mi alrededor. Pero el pueblo de Israel se olvidaba muy pronto de lo que Dios había. Acababan de ver cómo Dios había ahogado a todo el enemigo en las aguas, ¿verdad? Y días después ellos estaban renegando porque no tenían agua para tomar. Empezaron a murmurar contra el Señor porque no tenían qué comer. Y cada que venía, ¿verdad?, yo digo, es una prueba que Dios les ponía en el camino. Cada que venía una de esas pruebas a su vida, lo que el pueblo decía, ¿verdad?, recordaban, era mejor que hubiéramos muerto en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado allá. Amén. Cada prueba que ellos pasaban en el desierto, ellos anhelaban regresar o volver a ser esclavos. Ellos estaban viviendo una libertad, amén, que tal vez para muchos era imposible que todo ese pueblo hubiera salido libre de Egipto. Pero ellos no estaban viviendo la libertad que el Señor les había dado. Ellos, su mente, su mentalidad estaba todavía esclava en Egipto. No era algo bonito que ahí en un pasaje dice que ellos anhelaban saciarse, amén, de lo que ellos comían, sentarse a las ollas ahí llenas de carne y comer. De a gratis, ellos no comían. Ellos tenían que trabajar, ellos sufrían la esclavitud, amén, pero ellos saciaban su hambre. Yo meditando la palabra, yo decía, ¿cómo alguien, verdad, puede decir, anhelo ser esclavo una vez más, aunque yo esté comiendo bien, que ser libre y ser alimentado con el mismo pan que Dios les daba cada mañana? Tal vez ellos, su mente no alcanzaba a entender de decir, hoy me voy a levantar y no soy esclavo, tengo a mis hijos a mi lado, mi esposa y todos a mi alrededor. Cuando tal vez se paraban muy temprano para trabajar y no pasaba tiempo alrededor de su familia. Pero su mente, ellos querían aún estar, aunque sean esclavos, pero estar saciando su hambre como ellos querían, amén. Y el Señor, amén, les dice, ¿verdad?, que todos aquellos que habían visto los milagros desde que habían salido de tierra de Egipto, hasta ese momento no iban a entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Porque dice el Señor, ya me han tentado 10 veces, amén. Cada que ellos se quejaban, Dios los complacía y les daba, amén, lo que ellos pedían. Querían agua, el Señor iba y les daba agua, amén. Les dio pan del cielo, no se conformaron con eso, ellos querían carne y el Señor les envía carne hasta que se llenaran ellos también. Y el pueblo, ¿verdad?, malagradecido, yo digo malagradecido porque aún Dios les dio la libertad que por 430 años ellos clamaron por esa libertad. Y cuando tuvieron esa libertad, ellos querían seguir siendo esclavos, amén, de Faraón. Muchos de nosotros hoy en día vivimos igual, amén, hermanos. Cada que viene la prueba a nuestras vidas, ¿verdad?, queremos volver al mundo y anhelamos lo del mundo. Muchas de las veces Dios nos ha sacado de problemas difíciles en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos enfrentado dificultades en nuestras vidas y clamamos al Señor y siempre Dios está allí para socorrernos, para librarnos, para ayudarnos? Pero hermanos, en cuanto Dios lo hace, también somos como el pueblo de Israel. Nos olvidamos de la grandeza que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Muchos de nosotros alguna vez nos hemos encontrado en un hospital
pasando por dificultad, y en ese momento clamamos al Señor con todo nuestro corazón, como dicen, con corazón en mano, y Dios nos escucha y nos responde. Pero tan pronto pasa el tiempo, nos volvemos a olvidar de Dios. Nos parecemos al pueblo de Israel. Amén. Dios estaba ahí con ellos, Dios los sustentaba. Aún dice la Biblia que su ropa no envejeció, que su calzado no envejeció con ellos. Dios guardaba a su pueblo, pero era un pueblo malagradecido. No sabían agradecer. Yo meditaba y decía, tal vez cada mañana, yo no sé si ellos extrañaban los látigos, los maltratos de sus amos. Yo no sé qué extrañaban de Egipto. Yo decía, yo en esa libertad, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué horas eran libres, hermanos? Ellos no trabajaban. Ellos trabajaban para sí mismos, nada más. No tenían que trabajar para alguien más. Y anhelaban ser esclavos. La libertad que el Señor nos ha dado, muchos de nosotros no la estamos viviendo como Dios nos la dio a nosotros. Muchos aún siguen presos, amén, en la esclavitud del pecado. Estamos de cuerpo presente, pero nuestra mente está vagando en el pecado todavía. Estamos viviendo allá de los recuerdos todavía. No sé, ¿verdad?, qué usted hizo en el mundo, pero muchas de las veces se goza pensando en lo que hizo en el mundo. Aún anhela, amén. Hay muchos cristianos que se saben muchas canciones mundanas. Y aún en tiempos, ¿verdad?, ahorita que somos cristianos, recuerdan, la tararean, la cantan, les sale, ¿verdad?, por sus labios, porque aún anhelan, porque aún está el mundo en sus vidas. El mundo se ha metido, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra relación personal con Dios. Y cuando escucha, ¿verdad?, cuando va a la tienda por ahí, escucha la música, ¿verdad?, aún siente, ¿verdad?, como cuando estaba en el mundo, anhelando todavía el mundo, porque el mundo le atrae. Amén. Pero porque todavía no ha sido libre por completo. Amén. El Señor le dio al pueblo de Israel la libertad. Amén. Los sacó de la esclavitud, del pecado, de allá donde ellos estaban. Porque clamaban, dice la Biblia, que gemían, clamaban, y el clamor llegó a la presencia del Señor. Cuán grande era ese clamor que ellos hacían. Pero cuando eran libres, ellos querían seguir siendo esclavos. Por la cebolla, anhelaban la cebolla, los ajos y tanta cosa, ¿verdad? Y querían volver atrás. Cada que había un problema en el camino donde ellos iban, anhelaban a ir atrás. Decían, busquemos un líder que nos lleve otra vez a Egipto, que nos conduzca a la tierra de Faraón. Aún le decían a Moisés, ¿verdad? Hubiéramos preferido haber muerto en Egipto que estar aquí, muertos en esclavitud, y no querían vivir la libertad que Dios les había dado. Muchos de nosotros, amén, hermanos, como pueblo de Dios, aún seguimos esclavos del pecado. Estamos en la iglesia, pero somos esclavos aún del pasado y de todo lo que tal vez usted hizo. No ha dejado ir, no ha dejado que Dios sane y rompa esas cadenas por completo en su vida. Por eso no somos eficientes muchas de las veces en la obra que Dios quiere darnos o el ministerio que Dios nos quiere dar, porque aún nuestra vida no ha sido totalmente libertada del pecado, porque nosotros mismos, el Señor nos liberta y nosotros nos volvemos a atar. Amén. Y el Señor quiere, amén, hermanos, un pueblo libre. Él quería llevar a ese pueblo, introducir ese pueblo que sacó de Egipto, llevarlo a la tierra prometida. Pero cada vez que había algo, el pueblo renegaba contra el Señor, se quejaba contra el Señor. Se quejaban del maná que Dios les dio, de todo se quejaban, amén. Y Dios era bueno con ellos. Dios había sido bueno con ellos, aún así como lo ha sido con nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido a dormir con nuestro estómago vacío? ¿Cuántos de ustedes se han ido a dormir sin tener una cobija o con qué abrigarse? ¿Verdad? Pero no somos agradecidos con el Señor por lo que Dios nos da. Tenemos pan en nuestra mesa y no sabemos agradecer al Señor por lo que Dios nos da. Lo que tenemos no es suficiente, anhelamos otras cosas. ¿Por qué no vivir el presente que nosotros tenemos? Vivir esa gracia, esa misericordia que Dios nos ha dado y conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Ni disfrutamos lo que tenemos y vivimos, ¿verdad?, en el futuro, y tampoco lo vamos a poder disfrutar.
La gracia que Dios ha extendido a nosotros, esa libertad que Dios nos da, viva esa libertad como Dios se la ha dado, mi hermano. Porque muchos vivimos todavía en Egipto, en el pasado. Muchos se acuerdan de lo que han dejado en el mundo. Y cada que viene un problema a su vida, quisiera volver atrás igual que el pueblo de Israel. O muchos volvemos atrás. Corremos, no queremos enfrentar lo que viene en nuestro caminar cristiano. Vamos al mundo, nos desanimamos por cualquier cosa. Somos como el pueblo de Israel, que siempre que había algo enfrente de ellos querían volver atrás. Aún mirando lo que Dios había hecho en sus vidas. Yo digo, wow, si miraron cómo Dios abrió el Mar Rojo, no podían pensar que Dios, yo no sé cómo iba a hacerle para destruir a los gigantes que ellos habían mirado. Ellos habían mirado todos los milagros que Dios había hecho en la vida, en el pueblo de ellos, amén. Y aún así dudaron del Señor. Lo que no les dejó entrar fue su desobediencia, su rebeldía, su murmuración. No les dejó entrar a poseer la tierra que Dios les había dado. Y porque era un pueblo malagradecido también con el Señor. Porque no sabía agradecer lo que Dios les daba cada mañana. Ellos no tenían que sembrar, no tenían que cosechar, solo se levantaban en la mañana y juntaban el pan que caía y lo llevaban a cocinar. Era todo lo que ellos hacían y renegaban de lo que Dios les daba. Aleluya, gloria al Señor. Muchos de nosotros, amén, hermanos, yo no sé, ¿verdad? Usted conoce su vida como es delante del Señor. Pero hay promesas que nosotros no hemos podido poseer por lo mismo, amén, que nosotros hemos sido desobedientes con el Señor, porque hemos sido malagradecidos con Dios. Dios nos ha dado a manos llenas y ¿quién puede decir que no? Dios nos ha dado, nos da lo que nosotros necesitamos, nos suple nuestras necesidades, pero no sabemos agradecer. El Señor, ¿verdad?, le decía a Moisés, le decía para que le diera palabra al pueblo, antes de que él se despidiera del pueblo, le decía, acuérdate, ¿verdad? Cuando entres y poseas la tierra, cuando te hagas rico, cuando tengas, no digas es por la fuerza de mi mano. No, es porque Dios los había llevado a poseer la tierra. Y muchos de nosotros pensamos así, que llegamos a este país por nuestras propias fuerzas, por nuestra inteligencia, porque somos fuertes. Hacemos dinero, hacemos todo y nos olvidamos del Señor, amén. Cuando muchos, ¿verdad?, en nuestros países de donde nosotros venimos, ¿verdad?, el que le conoció desde allá, ¿verdad?, allá servían al Señor, pero venimos a este país y nos olvidamos del Señor. Somos malagradecidos cuando Dios nos guardó desde allá hasta aquí. Sea como sea que usted haya venido, fue la mano de Dios que lo sostuvo, amén. Y aquel que conoció del Señor en este lugar o estando aquí en este país, amén, también piensa que por la fuerza que ellos tienen, hermanos, si Dios quiere, nos quita las fuerzas. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin la presencia de Dios? No somos nada, no somos nadie. Y creemos que nosotros, porque nuestra inteligencia, podemos lograr muchas cosas. Y no entendemos que es la misericordia y la gracia del Señor en nuestras vidas. Es por su gracia que nosotros seguimos de pie. Es por su misericordia que aún nosotros estamos de pie. Y porque tal vez están los papás de ustedes orando, o sus tíos, yo no sé, sus parientes que son cristianos y todos los días ora por usted. Por eso usted se permanece de pie. No es porque usted sea joven y fuerte. No, es por la misericordia del Señor que estamos aquí. Y el Señor le decía, ¿verdad? Todos aquellos que vieron mi gloria, mi señal que yo he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, dice 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. Y dice el Señor, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Promesas, amén, hermanos, que están delante de nosotros. El pueblo de Israel estaba a un paso de poseer lo que Dios les había prometido. Estaban tan cerca de entrar a la tierra que Dios les había prometido, pero por haber irritado al Señor, el Señor los hizo errar en el desierto. Ellos decían, es tierra que traga a sus moradores. Allí hay gigantes, nuestras mujeres y hijos van a ser presa de ellos. Decían ellos, no vamos a entrar, no vamos, no podemos. Y el Señor dijo, ¿verdad? Todos aquellos, ¿verdad?, que me irritaron van a morir en el desierto. De todos los que tenían de edad de 20 años para arriba iban a morir.
Y le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? Que les dijera. Y los hijos que ellos dijeron que serían presa del enemigo son los que van a entrar y van a poseer la tierra que yo les he prometido. Qué feo, hermanos, a veces de que nosotros como padres, por nuestra desobediencia, por lo que nosotros somos, ¿verdad? No vemos o no vamos a ver lo que Dios nos ha prometido. Y yo meditaba en la vida de Josué y Caleb, que el Señor les dice, excepto estos dos varones, ¿verdad? Van a entrar y poseer. Entraron juntos, ¿verdad? Con su generación a poseer lo que Dios les había dado. Pero los otros, amén, que habían irritado al Señor, solo sus hijos y nietos entraron a poseer la tierra. Cuando nosotros, hermanos, nos desanimamos y empezamos a contagiar a los demás, estás arrastrando toda tu familia y todo el que te sigue y todo el que te oye. Amén. Y ahí se están yendo tus bendiciones que Dios tenía para ti. 10 contaminaron al pueblo. Amén. Es muy importante que nosotros, ¿verdad?, no prestemos oídos a aquel hermano o hermana que se expresa mal del Señor, de la obra de su hermano, de su prójimo. Porque las bendiciones que ibas a poseer, el Señor te dice, no estás listo todavía para poseer. Promesas que Dios nos ha dado. Y yo también meditaba en esto y le decía al Señor, Josué y Caleb, ¿verdad? Esos hombres que habían entrado como espías, igual con nosotros 10. Por aquellos 10 que contaminaron el pueblo, no poseyeron la promesa que estaba delante de ellos. Y muchas de las veces, hermano, promesas que Dios nos ha dado, no las llegamos a poseer a causa de los demás también. Están enfrente de nosotros. Nosotros decimos, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder lo que tú has dicho? El Señor me trae una palabra el otro día y yo se la compartí al pastor, que el Señor, ¿verdad?, lo que ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. No es que yo crea o no crea, el Señor lo va a hacer. Sea con nosotros o sea con otros, el Señor lo va a hacer. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Van a venir otros de fuera que ni siquiera lo han oído, no lo han escuchado y lo van a decir y lo van a hablar porque fue Dios quien lo dijo. Promesas que tal vez muchas veces estuvimos a punto de tomarla o del Señor entregarla a nuestras manos. No la recibimos por nuestra desobediencia, por nuestra murmuración, por nuestra crítica, cuando nosotros despreciamos lo que nosotros tenemos en casa. Muchas de las veces decimos, otra vez palabra, otra vez exhortación, otra vez me habla. Nosotros estamos despreciando al Señor, nosotros estamos, ¿verdad?, tomando en poco la palabra del Señor. Y por eso es que nosotros no hemos obtenido lo que Dios ha prometido en nuestras vidas, por nosotros mismos. Porque nosotros somos malagradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a poseer algo más si nosotros no sabemos agradecer al Señor con la vida que nos ha dado, por la salvación que nos ha brindado, por su gracia, por su misericordia, porque nos permitió conocerle al Señor? ¿Cuántos agradecemos? Cuando dice, Señor, gracias porque me has salvado, gracias porque me has perdonado? Ni siquiera nos atrevemos a veces a decirle, Señor, gracias porque yo era, bueno, cada quien sabe lo que fue en el mundo, ¿verdad? Y de ahí me rescataste. No le digo que no recuerde lo que usted hacía, Señor, gracias porque de ahí me sacaste, gracias porque tuviste misericordia de mí, pero no que anhele aún su vida, su alma, aún su corazón, las cosas que usted hacía antes. Amén. Si nosotros recordamos lo que éramos antes, es por decirle, Señor, gracias, porque aún de donde nadie pensaba, amén, que yo podía hacer algo, podía ser útil en tu presencia, en tu ministerio, ¿verdad?, en tu casa, tú lo pudiste hacer conmigo, pero no anhelando las cosas que nosotros hemos dejado. Cada que viene una dificultad a su vida, no anhele regresar al mundo y diga, allá estaba mejor. No, allá nadie estaba mejor. El pueblo de Israel no vivía mejor esclavo, vivía mejor libre como el Señor le había traído. Por el desierto, amén, hermanos, el Señor los trajo. Dice la Biblia que de noche Él era columna de fuego, amén, delante de ellos, los cubría. Y de día era columna de nube, amén. Cuán grande, ellos miraban todos los días aquella columna, amén, levantarse sobre el tabernáculo. Y aún así, ¿verdad?, se atrevían a quejarse contra el Señor. Todos los días cuando usted abre sus ojos,
Usted mira una vez más la luz del día, ¿verdad? Y no damos gracias al Señor por lo que nos ha dado. Gracias porque estoy vivo una vez más. Gracias porque me has dado la oportunidad de levantarme, de poderme levantar una vez más. Pero no somos agradecidos, no sabemos agradecer en las cosas pequeñas que nosotros pensamos que son pequeñas al Señor. Aún lo que Dios ha hecho en nuestra vida se nos ha olvidado. Amén. Cuando hemos clamado, yo no sé cuántos han clamado, yo he clamado al Señor y el Señor me ha respondido. Y no se me olvida. Aún así como el salmista, cuando yo vengo y le adoro al Señor, yo le digo: Señor, gracias porque yo pasé por esto y tú me escuchaste. Yo siempre digo: este pobre clamó y tú lo escuchaste, ¿verdad? Mis palabras llegaron a tus oídos. Pero nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Usted en qué momento se encontró cuando usted pensaba que ya no había solución a su vida, que usted ahí iba a quedar, y usted clamó y usted pudo ver la mano de Dios en su vida? ¿Por qué olvidarnos de lo que Dios hace en nuestras vidas? No podemos olvidarnos, amén, hermanos, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Estamos tan cerca, amén, hermanos. Yo no sé usted, pero yo así lo estoy mirando, de que cada día es más cerca o nos acercamos más. Cada vez que viene una prueba a tu vida, te estás acercando más a tu promesa, porque era como el pueblo de Israel iba caminando. Y ellos, ¿verdad? Iba prueba tras prueba tras prueba. Y cuando el Señor les dice: vayan y revisen la tierra, recórranla, era una prueba solamente. Ellos se espantaron por mirar a aquellos hombres, aquellas ciudades amuralladas. Y es así como el cristiano muchas de las veces una prueba. Pásala, hermano, síguela, avanza, porque estás más cerca de tu bendición, porque estás más cerca de tu promesa. No es que el Señor sea malo y te manda pruebas a ti porque, no, hermanos, es porque Dios te quiere probar, porque lo que viene allá adelante es más grande, amén, hermanos. Y si no podemos con cosas pequeñas, ¿cómo vamos a enfrentar a los gigantes que están allá enfrente? Poderoso Jehová, que Jehová iba a pelear por ellos. Ellos habían mirado, amén, cuando fueron a pelear, ellos miraron cómo estando Moisés en el monte, ¿verdad? Él levantaba sus manos y el pueblo prevalecía. Yo decía, no pudieron pensar que Dios iba a usar una estrategia tal vez similar o diferente para que ellos pudieran vencer. Pero el pueblo de Israel, amén, hermanos, era un pueblo malagradecido. Se olvidaron de cómo Dios les había librado. Se olvidaron de cómo Dios les había sacado de la esclavitud. Y por eso, ¿verdad? Ellos no pudieron entrar a poseer lo que Dios les había dado. ¿Cuántos de nosotros, verdad, vamos a ser agradecidos con el Señor? Dios nos ha dado mucho. Y el Señor, ¿verdad? Yo meditaba en la palabra y me decía: yo les he dado bastante. Les he bendecido en gran manera. Pero el pueblo no lo ve así. ¿Nos ha bendecido el Señor? Sí, yo decía, sí, cierto, el Señor nos ha bendecido. Pero nosotros, no sé qué usted espera mirar para usted sentirse bendecido. Porque tal vez como está, tal vez no se siente bendecido. Es porque usted no es agradecido con el Señor. O no somos agradecidos con el Señor. En su gracia y su misericordia nos rescató. Nos lavó con su preciosa sangre. Nos limpió de nuestros pecados. Que tal vez muchos, ¿verdad? Vergüenza, ¿verdad? Nos daría, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos en un tiempo atrás. Y el Señor en su gracia y su misericordia nos tiene en este lugar. Y no somos agradecidos con el Señor. Todos aquellos que hemos pasado tal vez por una enfermedad, pudimos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y no nos acordamos siquiera de lo que Dios ha hecho en nosotros. De las bendiciones que el Señor nos ha dado. Yo puedo hablar, ¿verdad?, por mi vida. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, en mi familia, en mis padres, en mis hermanos. Y aún hay pruebas que uno tiene que seguir pasando, pero es para que aumente su fe. Es para que nosotros crezcamos. Es para que nosotros no volvamos atrás y nos sigamos hacia adelante. Yo no sé, ¿verdad? A estos hombres, ¿verdad? Gigantes los hicieron retroceder y estuvieron en el desierto 40 años. Muchas de las veces ni son gigantes que nosotros vemos y volvemos atrás. A veces son cosas insignificantes las que nos hacen retroceder. Ahora si nosotros miráramos gigantes. Le decía el Señor a Jeremías: si corriste con los de a pie,
¿Qué cuando vengan los de a caballo? Si mi hermano, nosotros nos desanimamos por cualquier cosa, ¿qué cuando realmente miraremos gigantes? Hay una tierra que poseer. Y si el Señor nos ha llamado es porque Él nos ha mirado como valientes. El Señor no miraba al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. No los miraba como un pueblo cobarde. No los miraba como un pueblo que iba a retroceder. Los miraba como un pueblo que iba a poseer la tierra que Él había prometido. Amén. Los miraba ese pueblo que Él había sacado entrando a la tierra prometida. Pero ese pueblo no quiso lo que el Señor les había dado. Ellos prefirieron, amén hermanos, vagar por el desierto. Y dice la Biblia que hasta que murió el último de los que habían irritado al Señor, entonces el Señor tenía otro pueblo para que entrara a poseer la tierra que el Señor les había dado. Y es así, amén hermanos, como Dios quiere que nosotros lleguemos. Yo quisiera ver la promesa del Señor cumplidas mientras mis ojos lo puedan ver. Y no solo, ¿verdad?, que mis hijos puedan ver lo que Dios nos ha prometido. Y muchos así van a ser, no van a ser ustedes, van a ser sus hijos. Porque mientras nosotros, ¿verdad?, nos desviemos del camino del Señor, mientras nosotros, ¿verdad?, reneguemos de Dios cada día, nosotros no vamos a poseer la tierra, las promesas que Dios le ha dado. Cada uno sabe cuál promesa Dios le dio a su vida. Yo sé las promesas que Dios tiene para mí. Y es de usted, si usted quiere tomarlo o usted dejarlo para la generación que viene. Porque viene otra generación. Pero también otra cosa, ¿verdad?, que el Señor me decía. La generación que entró a poseer la tierra. Si nosotros vamos al libro de Josué, de Josué, ¿verdad?, cuando José muere, dice la palabra del Señor que se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Sabe, hermano? Porque las maldiciones, ¿verdad?, vienen y se pasan a los hijos. Así como eran los padres, crecieron esos y llegaron otros y era el mismo pueblo. Así que el Señor tuvo que tratar duro con ellos. Levantaba jueces, el pueblo se componía. Moría el juez, el pueblo se rebelaba una vez más con el Señor. El Señor los volvía a oprimir, los volvía a entregar en manos del enemigo y así siguió el pueblo. Y el pueblo no entendió. Pero dice, ¿verdad?, en Corintios, ¿verdad?, dice que estas cosas quedaron escritas para amonestarnos, para que nosotros miremos y nosotros no sigamos como el pueblo de Israel siguió. Al menos yo no quisiera, amén hermanos, que el Señor tratara con mi vida duramente y para yo poder entender. O que el Señor, ¿verdad?, use, ¿verdad?, una vara para corregir, porque yo no puedo entender. Pero sabe, el Señor a muchos les va a usar, así como hizo y usó a los enemigos para oprimir a su mismo pueblo. Porque el Señor les amaba, porque no quería que se perdieran. Muchas de las veces aún el Señor así va a venir a nuestras vidas y nos va a traer, ¿verdad?, primero te llama con lazos de amor, pero como nosotros no entendemos, ¿verdad?, usa también su vara para corregirnos. Nosotros como pueblo muchas de las veces no entendemos, decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando aquí? Porque te he hablado y no me has escuchado. Porque yo te he dicho y no has atendido a mi voz. Y aún a veces cuando ya se haya postrado ahí en una cama o con una enfermedad o con X cosa, es cuando tiene tiempo de clamar al Señor. Cuando se acuerda que hay un Dios que Él clamó un día y el Señor le escuchó. Y otra vez vuelve a clamar al Señor. Amén. Pero yo quiero, amén hermanos, así como Josué decía, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi familia, yo quiero ver lo que Dios nos ha prometido. Es de cada uno de nosotros. ¿Cómo usted quiere? ¿Usted quiere entrar junto con su familia a la heredad que Dios nos ha dado? ¿Usted quiere que entren solo sus hijos, solo su esposa, solo el esposo? Porque aparte de las promesas, amén, que Dios nos ha dado para nosotros, hay promesa, amén, de vida eterna. Y muchos de nosotros, yo no sé usted, pero mis oraciones siempre son, Señor, que ninguno de los que tú me has dado se pierda. Yo tengo muchos hijos, amén. Yo le digo al Señor, no es solo tener los hijos, es decirle al Señor, Señor, que los hijos que tú me has dado, ninguno vaya al infierno.
Porque eso es lo peor para nosotros, amén, que tal vez, que quizás uno de lo que Dios nos ha dado, nosotros no hemos sabido, ¿verdad?, a conquistar esa tierra, ese territorio, y se vaya a perder. Esa es, ¿verdad?, la oración, ¿verdad?, que como madre, ¿verdad?, yo hago todos los días. Que ninguno de lo que tú has puesto en mi casa se pierdan. Que todos vayamos a poseer, ¿verdad?, la vida eterna que tú nos has prometido. Porque tenemos promesa para esta vida y para la venidera también. No es solo, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, estamos aquí y el Señor haga grandes cosas en nuestra vida. Tenemos vida eterna. Después de esta vida hay otra. Aunque muchos no lo crean así y crean que estamos en este país y Dios se ha olvidado de nosotros y nos olvidamos de Dios. Al cabo aquí no está papá, no está mamá, no está quien nos mire. Hay vida eterna, hay vida después de la muerte. ¿A dónde nosotros vamos a ir si esta noche vinieran a buscar nuestra alma? La promesa de vida eterna. A menos yo, ¿verdad?, yo quisiera encontrarme en la presencia del Señor y que el Señor me diga: bienvenida, bien hecho, si es que hemos estado trabajando. Amén. ¿Qué el Señor nos diría si esta noche, si hoy en esta noche viniera a buscar nuestra alma? ¿Qué el Señor diría de nosotros? ¿Nos dejaría entrar a poseer vida eterna? ¿Tendríamos nosotros vida con Él? ¿O dónde pasaríamos la eternidad? El pueblo de Israel era una tierra, ¿verdad?, que iba a poseer. Nosotros tenemos que poseer, ¿verdad? O nuestra meta debe estar en la vida, ¿verdad?, que Dios nos ofrece. ¿Dónde iría nuestra alma? ¿Dónde irían tus hijos? ¿Dónde iría tu esposo, tu esposa? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde nos hallaríamos? En cualquier momento, amén, el Señor puede sonar aquella trompeta y levantar a su pueblo. ¿Entraríamos a la tierra prometida? ¿Entraríamos al reposo que Dios nos ha prometido? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde nos encontraríamos en ese momento? ¿Qué diría el Señor de nosotros? Qué triste sería que solo entraran los puros hijos y nosotros no. O nomás los padres y los hijos no. O nomás un papá y los hijos, o una mamá y las hijas. ¿Qué sería de nuestra casa, de nuestra familia? Pensemos en lo que Dios tiene para nosotros. No seamos como el pueblo de Israel, no seamos rebeldes, no seamos desobedientes, amén. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Él nos ha prometido vida eterna, amén, hermanos. Es de nosotros si queremos tomarla o dejarla. Pero al menos yo creo que todos quisiéramos entrar al reposo que Dios nos ha dado. Que si la trompeta sonara en este momento, ¿verdad?, aunque nosotros estamos aquí, los niños allá, que juntos, ¿verdad?, podamos subir con el Señor. Amén. Esa es nuestra heredad de nosotros. Es el Canaán espiritual de donde nosotros debemos anhelar llegar. El pueblo cuando salió de Egipto anhelaba llegar a la tierra prometida, pero en el transcurso del desierto se olvidó del enfoque que ellos tenían, de la prioridad en sus vidas, se olvidó. Y muchos de nosotros, igual, hermanos, en nuestro caminar cristiano, nos hemos olvidado. Todas las mañanas nos levantamos corriendo y se nos olvida que nosotros, ¿verdad?, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Se nos olvida, amén, hermanos, que si en cualquier momento el Señor puede venir, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Y hablamos de la iglesia porque la palabra del Señor nos dice que nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. ¿Dónde encontraría el Señor si el Señor nos buscara? Si el Señor, ¿verdad?, tal vez nos diría: tú nunca me anhelaste, tú nunca quisiste estar, o decir: Señor, yo quiero estar contigo. ¿Qué sería de nosotros? No queremos perecer como pereció el pueblo de Israel. Por 40 años anduvo recorriendo todo el desierto. Moría uno, morían dos, morían tres. Y hasta que se acabaron todos aquellos que habían irritado al Señor, el Señor les entrega lo que Él les había prometido. No seamos como el pueblo, no irritemos a Dios, no murmuremos contra el Señor, no seamos malagradecidos, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, seamos agradecidos con la vida que Dios nos ha dado. Tal vez antes vivíamos sin gozo, sin paz, y el Señor ha venido, ha saciado nuestra vida, pero nosotros decimos: es lo mismo todos los días.
Me levanto, me acuesto, vuelvo, ya hasta tenemos planes para mañana, para el mes que viene, para la semana que viene, cuando no sabemos ni siquiera si vamos a llegar. Porque no dependemos del Señor, porque hacemos tomamos nuestras propias decisiones sin siquiera buscar al Señor. Porque no somos, ¿verdad? No somos dependientes del Señor. Si nosotros dependiéramos del Señor, ¿verdad? En todo lo que nosotros hiciéramos, pidiéramos dirección a Dios. Y no solo cuando viene la prueba decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo otra vez? Mira tantos hermanos y ¿por qué yo otra vez? ¿Sabe? Yo he aprendido algo que pasando en medio de las circunstancias, decir como, ¿verdad? Palabras, ¿verdad? Que salen de nuestro corazón. Yo digo al Señor, nunca permitas, ¿verdad? Que mis labios puedan abrirse para renegar contra ti. Nunca, Señor, así estemos pasando dificultades, nunca, ni siquiera al decir, ¿por qué? Ni siquiera, ¿verdad? Digo, Señor, no permitas que levante mi mirada y diga, Señor, ¿dónde estás? Porque no tenemos derecho, porque nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Tu vida, yo no sé, ¿verdad? Al menos la mía le pertenece al Señor. Me ha comprado con su preciosa sangre. Todo lo que tenemos es del Señor. ¿Qué tenemos propio de nosotros? La fuerza viene del Señor. La salud viene del Señor. Tu bienestar viene del Señor. Todo lo que tú tienes es del Señor. Si nosotros somos del Señor. Amén. Así, hermanos, es la palabra que el Señor traía, ¿verdad? A mí. El Señor me decía, ¿verdad? Que nosotros como pueblo hemos sido malagradecidos. Hermanos, usted puede escuchar, y yo una vez, ¿verdad? Yo compartí al pastor que en un sueño yo miraba a unas hermanas, ¿verdad? Que venían a este lugar y se sorprendían de la presencia que se movía en este lugar. Y el Señor me decía, como nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la presencia de Dios en este lugar, y el que viene de afuera puede sentirlo. Puede verlo, puede llenarse de esa presencia. Y nosotros que somos de casa no miramos eso. Porque nosotros, ¿verdad? Despreciamos lo que nosotros tenemos. Porque no somos agradecidos con el Señor por lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros, verdad? O le voy a preguntar, ¿cuándo de usted pudo sentir la presencia de Dios en esta tarde? ¿Sabe, hermanos? Muchas de las veces pensamos, ¿verdad? Que si nadie le hace una invitación al altar, o nadie le impone las manos, o nadie ora por usted, usted no va a sentir la presencia de Dios. Tal vez muchos sintieron oposición, otros sintieron sueño, flojera, frío, cansancio, aburrimiento. Pero sabe, hermanos, porque nosotros no somos agradecidos con Dios. Si nosotros fuéramos agradecidos con Dios, usted vendría a este lugar y decir, Señor, gracias porque me permitiste llegar aquí. Cuando usted viene, amén, a la iglesia, aquellos que manejan de lejos, ¿verdad? Se miran accidentes, aún nosotros que vivimos aquí, ¿verdad? Cuando usted viene a la iglesia hay un accidente, ya hay otro por allá, y el Señor lo guarda y lo deja llegar hasta este lugar sin nada que se le atraviese en el camino. Y no decimos, Señor, gracias porque me llevaste a la iglesia con bien, me trajiste hasta aquí. No, porque sé manejar bien, ¿verdad? Porque sé esquivar bien los carros. No, hermanos, es el Señor que nos guarda nuestras vidas. Pero ni así somos agradecidos con el Señor. Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos pensando en muchas cosas menos en el Señor. Por eso es que nosotros no podemos entrar a la presencia del Señor. Yo podía sentir su presencia. Yo no sé, ¿verdad? El que no la sintió, pues yo no sé cómo se va a ir a su casa, o si aún espera que el Señor lo toque, aún espera que el Señor le ministre. Pero el Señor estaba en este lugar, nomás que nosotros somos los que somos indiferentes. Su presencia se mueve, la palabra del Señor no miente, dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ahí está. Con 2 o 3 que estén en el mismo sentir, el Señor se deja sentir en sus vidas. Amén. Usted no sienta que si porque no brincó o no tembló o usted no habló lenguas o el Señor no estaba en el Señor estaba en este lugar. Pero muchas de las veces nosotros estamos equivocados, ¿verdad? Y sentimos, oh no, hoy no pasó nada.
no vamos a ir igual a nuestras casas otra vez, porque su corazón está lejos del Señor. Porque en su corazón, ¿verdad? No hay una pasión por Dios, no hay un agradecimiento, no hay una gratitud que usted pueda decir, Señor, gracias porque estoy aquí una vez más. Amén. Y así, ¿verdad? Queremos ver bendiciones grandes, grandes hazañas nosotros haremos en el Señor. Porque somos grandes guerreros. Porque somos, ¿verdad? Y podemos decir bendecidos en victoria, cuando a veces venimos arrastrando los pies. Y venimos y entramos y aún así, Señor, dame fuerza porque no puedo. Salimos igual o tal vez peor de como llegamos, porque la prédica estuvo aburrida, porque la alabanza estuvo aburrida, porque todo estuvo aburrido. Pero es porque no, es la disposición de nuestro corazón. Amén, porque no sabemos ser agradecidos. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel. Yo no quiero perecer sin ver lo que Dios me ha prometido. Yo no quiero quedar postrada, ¿verdad? En el caminar, en nuestro caminar cristiano. Y tal vez muchos piensan, no, me voy a morir sin ver la promesa. No, también hablamos de una muerte espiritual. Muchos están muertos espiritualmente. Ya se han quedado en el camino tirados. Amén. Por eso no siente la presencia de Dios. Por eso no puede adorar con libertad. Por eso no puede alabar al Señor con libertad. ¿Por qué? Porque ya ha sido muerto espiritualmente. Es necesario decirle al Señor, sopla aliento de vida en mí. Amén. Levántame, resucítame donde yo estoy. El Señor en su gracia y misericordia lo puede hacer en usted. Porque para Dios no hay nada imposible. La palabra del Señor nos enseña que aquel que viene al Señor, el Señor no le echa fuera. Aquel que reconoce, amén, su condición, el Señor está presto para levantarle. El Señor puede restaurarnos una vez más. ¿Cuándo creen que Dios puede restaurarlo una vez más? ¿Cuándo creen que Dios puede soplar aliento de vida en usted? Que la promesa que Dios le ha dado, usted tal vez se olvidó. Dios no se ha olvidado. Somos nosotros que nos hemos olvidado.